Amén, hermano. Amén, hermano. Si me permiten orar una vez más, colocando la palabra del Señor delante de Él, que sea Él mismo quien nos hable, que me hable primeramente a mí, que esta palabra primeramente la siento que es 100% para mí, pero también sea para cada uno de mis hermanos lo que el Señor tenga que decirnos hoy. Amado Señor, te damos gracias por tus misericordias en nuestras vidas, Señor, por tu salvación, por tu amor, Señor. Y porque hoy como iglesia podemos estar juntos, reunidos en el candelero de Suba, Señor, buscando tu rostro, buscando tu voz, Señor. Y en esta mañana quiero ponerme en tus manos, Señor, y también poner a mis hermanos en tus manos, Señor, para que seas tú quien nos hable y no solo sean palabras humanas, Señor, sino que sea tu palabra hablando y ministrando sus corazones. Te doy gracias por este privilegio que tú me concedes, Señor, aunque inmerecedor. Te doy las gracias, la honra y el honor, Señor, para que seas tú glorificándote en medio de este vaso de barro. Nos ponemos en tus manos, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, aquí un poco nervioso, pero creo que es normal. Creo que todos los que pasamos por aquí en algún momento los nervios nunca se van, siempre están ahí con nosotros, pero sabemos que es el Señor primeramente el que se glorifica en nosotros y que sea Él primeramente hablándonos. Hace un tiempo, mis hermanos, no sé si se acordarán, de pronto sí, de pronto no, algunos estuvieron, otros no, que el Señor concedió el poder hablar de un tema referente a la adoración, ¿cierto? Hace unos, no sé, unas 3, 4 semanas, quizás un poco más, podíamos ver la importancia que tenía la adoración para el Señor. Había leyendo y buscando un poco más, mostraba cómo el Señor nos había hecho salvos para adorarle a Él, ¿sí? No solo en un espacio determinado acá en la reunión, sino en nuestras vidas. Pero había algo que quedaba ahí como pendiente y algo que me llamaba mucho la atención, que ahí con la ayuda del Señor podremos irlo desarrollando, es que a la medida que conocemos a nuestro Señor, no sé si les pasa a mis hermanos, pero a la medida que conocemos un poquito más, así sea, un poquito, eh, surge en nuestro corazón el deseo de querer adorarle, ¿cierto? Pero había algo que me decía, bueno, pero o sea, si no conozco al Señor, ¿cómo lo puedo adorar de una manera correcta? Y digamos que en la medida que íbamos hablando la vez pasada, podíamos ver como la importancia de la oración, ¿cierto? Ahí en Hebreos 11, cuando uno ve que el Señor hace una descripción por medio del apóstol Pablo de diferentes siervos del Señor, empezando por Abel. Luego pasas a, digamos, a otro de sus siervos, que es Enoch. Luego pasa a Noé y uno dice, pero no es el orden cronológico de cómo sucedió. Pero uno ve que cuando empieza con Abel, empieza mostrando que para él una de las cosas más importantes es la adoración, ¿cierto? Y hay una frase que me llamaba mucho la atención y la anoté precisamente para que no se me fuera a olvidar. Dice, la adoración aceptable demanda que Dios sea conocido. Y, y luego hay un texto en Hechos 17, cuando los hermanos lo conocen bien, en el que Pablo está en el Areópago y hay una estatua o un monumento que se le dice al Dios no conocido o adoración al Dios no conocido. Hermanos conocen, creo que mejor que yo la historia. Y Pablo aprovecha ese momento para poder decirles, vea, ese Dios que ustedes dicen que es no conocido y que lo adoran como un Dios extraño, un Dios que pues, digamos, está ahí como en misterio, es el Dios que yo vengo
a predicarles hoy. ¿Sí? Ahí estoy parafraseando la historia. Y, y me llamaba mucho la atención porque normalmente en todas las religiones, en todas las culturas, ese dios o los dioses en Egipto, Babilonia, en la India, en cualquier parte donde se habla de un dios, siempre son dioses tiranos o dioses que demandan algo terrible, sacrificios humanos, sacrificios de hijos. Y es cuando uno dice, ese no es nuestro Dios no es un Dios que solo desea ser apaciguado o calmado, sino que es un Dios que quiere que sea conocido, un Dios que quiere que more en nosotros, ¿sí? Y me llamaba mucho la atención cómo Pablo les dice, vea, ese Dios que ustedes dicen que es un Dios no conocido, realmente es el Dios de la tierra, de los cielos y la tierra, ese Dios que mandó a su Hijo por nosotros para que lo conozcamos, ¿cierto? Entonces, si quieren mis hermanos, ahí en Hebreos 11, digamos como para leer los pasajes y no dejarlos como ahí sueltos sin leerlos, si mis hermanos me acompañan en Hebreos 11 del 1 al 8, vamos como para leer el pasaje completo, da igual. Hebreos 11. Dice, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Digamos, aquí claramente el autor nos está hablando de la fe, pero algo que me llamaba mucho la atención es que, bueno, o sea, digamos, cuando Abel ofreció sacrificio a Dios, está hablando también de esa adoración hacia el Señor. Luego, Enoch, sabemos que Enoch fue alguien que caminó de la mano del Señor. Y luego estamos viendo que Noé fue alguien que trabajó y obedeció al Señor, ¿sí? Ahí son esas tres, bueno, y digamos con Abraham, ahí sí, vienen como un orden de prioridades para el Señor. Claramente está hablando que la fe, pero también, digamos, algo que me llamaba y me resaltaba mucho el Señor eran esos tres aspectos, que para él lo más importante fue la adoración que Abel ofreció por medio de su sacrificio, ¿cierto? Entonces, con eso como base, y hablando lo que hablamos en Hechos, en Hechos 17, dice de lo que estamos hablando. Y luego aquí en Hebreos, en el versículo 6 que leíamos, dice, nos muestra algo muy importante, algo que es muy importante que resalta dentro del el pasaje. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay dos aspectos importantes aquí en este pasaje. Que uno es primero que para poder adorar a Dios es necesario creer que le hay. Y muchas veces en nuestras vidas podría llegar a ser que dudamos en algún momento, ¿sí?
Pero también hay algo muy importante y es que Él quiere que se le conozca. Aquí resalta esa parte donde, porque es necesario que le creamos que le hay, pero también que Él quiere darse a conocer en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, y que es galardonador. Ahí podemos ver esa parte del Señor, que podemos ver que Él quiere que le adoremos, ¿cierto? Y hay un pasaje en Juan 17, cuando el Señor ora por sus discípulos. Si mis hermanos me acompañan ahí un momentico. En Juan 17:3, para ser más exacto, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando uno ve cuál era realmente el deseo de nuestro Señor, de nuestro Dios, es que le conozcamos, que realmente nuestra vida sea siempre en torno a conocerlo. Y ese conocerlo, no sé, como les preguntaba a mis hermanos, cada vez que uno lo conoce un poquito más, uno puede decir, digno eres de ser exaltado, adorado, honrado en nuestras vidas, no solo en un espacio de reunión, sino constantemente en nuestra manera de vivir, que eso era una de las cosas que el Señor nos permitía mirar o revisar mediante varios pasajes eh, de la adoración, ¿sí? Y digamos que con estos pasajes lo que nos sugiere el Señor, ¿cierto? Es que para poder ser verdaderos adoradores es necesario que le conozcamos para podernos presentar delante de Él, podernos presentarnos delante de Él como es digno, ¿sí? Entonces, un pasaje bueno, un pasaje no, un texto de una organización de autoayuda que me llamaba, que leyendo, dice, es todo lo contrario a lo que realmente quiere el Señor, pero dice, le dicen a sus miembros, tienen que tener una relación con Dios de la forma en que ustedes lo perciban. Ya, esa forma en que la organización manifiesta que es necesario tener una relación con Dios, amén, estamos de acuerdo que es necesario tener una relación con Dios, pero no de la manera en que nosotros lo podamos percibir. De hecho, si fuera la manera en que nosotros lo pudiéramos percibir, sería terrible, porque podríamos hacer de Dios cualquier cosa. Y no es como Él quiere que realmente le conozcamos. Él ya se ha manifestado por medio de su palabra, por medio de la Biblia, de su escritura, a nosotros de cómo Él quiere que sea el conocido, ¿cierto? Y digamos que una de las cosas que el Señor ha puesto hoy es el ver alguna de las características del Señor, ¿sí? Una de estas que podemos encontrar en la palabra es que Dios es una persona, ¿sí? Digamos, eso lo podemos encontrar en Génesis 1:26, es uno de los ejemplos. Que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Acá vemos cómo Dios es una persona, cómo sería posible que cuando Él hablase, dijera como refiriéndose a Él como una persona, ¿sí? No sé si mis hermanos me, me hago entender. Sí, eh, hay otro ejemplo cuando aquí mismo en Génesis, en el 6:5, que dice que es cuando estaba hablando con Noé, que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Básicamente hay unas características que diciendo, vea, yo soy Dios, me presento ante el hombre, hago esto, como cuando uno le está contando a alguien, vea, yo hice esto otro, vi esto.
Entonces nos permite ver cómo nuestro Dios es una persona, es una persona que se quiere dar a conocer. Hay otra en Éxodo, ya en Éxodo 4, en el que vemos que nuestro Señor es una persona que quiere relacionarse con nosotros. En diferentes pasajes, pues, luego con los diferentes profetas, el Señor se manifiesta como una persona. ¿Sí? En Éxodo 4:1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Aquí, digamos, o sea, mis hermanos me disculparán de pronto por ser tan reiterativo con algunos pasajes o con la idea general de estas características, pero es ver cómo el Señor por diferentes pasajes nos muestra que es una persona que quiere tener relación con lo que somos nosotros. ¿Cierto? Aquí vemos cuando habló con Moisés, cuando habló con Noé, cuando habló ahorita acá con Moisés, y quiere tener esa relación como personas, y él mismo es curioso porque Él nos dio esa capacidad para también ser una persona, ¿sí? Tener sentimientos, pensamientos, eh, digamos, esa capacidad para expresar algo más, ¿sí? Esa es una de las características de Dios, que Dios es una persona. En segundo lugar, podemos ver que también Dios es espíritu. Esto es algo que el mismo Señor Jesús nos muestra y lo declara allá en Juan en 4:24. Si mis hermanos, vamos allá, Juan 4. Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta declaración que hace aquí, que hace el Señor, es muy importante, ¿sí? Porque no, el Señor, digamos que al entender esa parte de que Dios es espíritu, no hay forma alguna en que podamos, eh, eh, ¿cómo decirlo? No podemos representarle de alguna forma física. Y el entender esto, de que Dios es espíritu y es algo mucho más allá de, como, de lo con lo que podamos llegar a imaginar, nos permite realmente entender quién es Dios y quién es este Dios en el que nosotros creemos, al que adoramos y al que buscamos honrar todos los días. Y digamos, es algo que a veces pasa con el hombre, ¿no? No sé, uno ve muchas veces que el hombre siempre quiere eso que en lo que en él cree, como dejar una imagen y decir, vea, este es en el Dios en el que yo creo y así se ve y así es tal cosa, pero Dios no quiere que se quede entablado como en algo en lo que nosotros no lo podamos llegar a imaginar. A veces uno dice, no, pues me lo imagino como un hombre viejo, barbudo, blanco, pero lo estaríamos encasillando a algo de nosotros y estaríamos también limitando lo que es Dios. De hecho, en Isaías 40 explica aún mejor este concepto. ¿Sí? Dice Isaías en el capítulo 40, versículo 18. 40:18. Sí, vale. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas.
Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Aquí vemos cómo el Señor, él mismo, nos muestra quién es Él, cómo se manifiesta, y dice, no lo podemos comparar con nada en esta tierra. Si bien es cierto, el Señor muchas veces hace semejanza a partes de que nosotros podemos ver con el objetivo de que podamos entender un poco con esta mente limitada mientras estamos acá. Pero, digamos, Él quiere que lo veamos como algo mucho más allá, ¿cierto? O sea, mucho más, como más allá que una fuerza cósmica, dirían algunos. Es ese Dios que realmente tiene, digamos, es todopoderoso, pero no hay forma humana que lo podamos representar. Y así quiere que se manifieste. De hecho, mis hermanos se acuerdan cuando el Señor se les manifestó al pueblo de Israel saliendo de Egipto, fue como una columna de fuego y y una nube. Y uno dice, y el Señor puede manifestarse de diferentes formas, pero no habrá nada que lo pueda asemejar. Y a la medida que el Señor nos permite entender esto, podemos ver y podemos adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cierto? Hay un tercer aspecto que dice, Dios es único. Un ejemplo de ello lo encontramos en Deuteronomio 6:4. Y si mis hermanos me acompañan al Deuteronomio 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en Marcos 12, el Señor Jesús nos lo vuelve y lo resalta. Marcos 12. En los versículos 29 y 30. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aquí vemos cómo el Señor se muestra como un Dios único. Sí, creo que, o sea, por medio de toda la palabra podemos ver cómo este Señor es uno, es único en su esencia, en, en todo lo que Él es como Dios, es uno, ¿cierto? Y aquí al verlo por como lo dice Jesús, uno podría decir, no, pero aquí Jesús nunca tampoco niega su divinidad y de hecho tal vez también lo manifestándose como Él mismo, como Dios, ¿sí? Y hay otro ejemplo en 1 Corintios 8, 5 y 6, en el capítulo 8, versículo 5 al 6, donde Pablo está hablando aquí acerca de las comidas. Eh, en el contexto es que Pablo le está hablando a los corintios, hay una disputa por el tema de la comida sacrificada a los ídolos, pero acá en el pasaje, versículo 5 dice, voy a leerlo desde el 1 para tenerlo un poco más completo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo,
Aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Aquí Pablo nos resalta que solo hay un único Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí vemos esa característica única de nuestro Señor. Aunque ahí dicen que hay muchos dioses, solo hay uno verdadero. Y a esto es lo que realmente quisiera hacer énfasis, de que Él es único, Él es verdadero, y que aquí hace referencia de Dios Padre como Dios, pero también a Jesucristo como Dios, y que ellos dos son uno. Y hay una cuarta característica, y es que Dios Padre, Dios Hijo, son uno con el Espíritu Santo. Y digamos, en diferentes pasajes, ahorita no los tengo presentes, podemos ver esa relación que hay entre los tres. Hay un pasaje en Primera de Corintios, si no estoy mal, donde el Señor está hablando del templo, que somos su templo, templo de Dios, y que es morada del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero uno dice, pero está hablando de Dios, pero luego menciona el Espíritu Santo. Uno, ahí el Señor nos está manifestando que Él es Dios, Él es uno solo con el Espíritu también. Y esto nos muestra esa relación de Trinidad, que es un Dios único, que es una persona y que es Espíritu. Digamos, hay muchas otras características que podríamos estudiar del Señor. Podríamos decir que Él es un Dios omnipotente, omnisciente, inmutable, que nunca cambia, y muchas otras características del Señor, que a la medida que las vamos estudiando, vamos profundizando de quién es Él, y podríamos decir, a la medida que lo conocemos, nuestro corazón lo que va a buscar es siempre adorarle, buscarle, exaltarle, glorificarle, ¿cierto? Y creo que a la medida que hacemos esto, realmente podemos vivir acorde a lo que el Señor nos ha pedido. De hecho, creo que las alabanzas iban muy enfocadas hacia eso. Decía, Dios te adoro, te entrego todo mi ser, ¿cierto? Pero que no solo fuera ahorita, sino que eso fuera como oraba Juanpa, que ese fuera nuestro diario vivir, que no solo en el espacio de la reunión, sino que a la medida que estamos junto con Él, junto con los hermanos, en familia, en nuestros trabajos, podamos vivir en adoración, podamos siempre reconocerlo a Él como ese Dios digno de recibir todo lo que somos. Pero digamos que lo que quisiera compartir o que quedara es que realmente pudiéramos disponer nuestro corazón para adorarlo a Él, ¿cierto? Que lo podamos buscar siempre a Él, siempre nuestro corazón esté dispuesto en todo momento. Solo sabemos que solo es algo que en el Señor lo podemos hacer, pero a la medida que estamos en comunión con Él y compartimos con Él, podremos vivir en esa adoración. Dice, no hay necesidad de elegir un altar al Dios, no, al Dios desconocido, porque Dios se ha dado a conocer, ha sido revelado a nosotros por medio de su palabra. Qué privilegio, hermano, que podemos decir esto, que Dios se ha dado a conocer a su iglesia. O sea, no tenemos excusa porque aún inclusive en medio de la creación Él se da a conocer, se manifiesta todo el tiempo. A veces uno al mirar el atardecer, uno se puede quedar, como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de tu nombre. Y uno, o sea, la creación misma habla de que está ese Dios, que quiere manifestarse al hombre, decir, hombre, aquí estoy yo, ¿por qué te rehusas tanto a buscar? ¿Cierto? Es una persona y podemos conocerlo de una forma personal.
Eso es algo que también es precioso, no es como los dioses del hombre, que el hombre mismo se crea, sino que es un Dios que quiere conocer, que nos conoce y que quiere que lo conozcamos de una forma, cada uno en la intimidad con Él y poder decir sí. O sea, no, yo sé que Dios existe, no, no solo quedamos en esa frase de que yo sé que Dios existe, sino yo conozco al Dios verdadero, a quien dio su vida por mí y hoy puedo estar junto con Él en la vida eterna, conociéndolo. Qué precioso es ese Dios. Y a la medida, como digo, hermanos, a la medida que lo vamos conociendo y que lo podamos ir conociendo aquí en la tierra y en el cielo también, cuando estemos con Él, será, poder, creo que nuestra vida será en adoración constantemente. Creo que no hay nada que podamos hacer sino solamente adorarle y siempre estar en gratitud a Él. También sabemos, al ser en espíritu, un Dios que es espíritu, podemos tener una relación espiritual también con Él. Uh, y es poder conocer esas verdades espirituales de lo más profundo de lo que hay en su corazón. Y qué precioso que podamos conocer eso, esa parte. Si Él no fuera así, quizás de pronto desconoceríamos esas batallas espirituales que hay alrededor de nosotros. Pero gracias porque podemos decir que al ser el espíritu podemos tener una relación mucho más profunda con Él que si solo fuera una persona como si Alexa, mi hermana, Juanpa, la hermana Lilia, Mayita, ¿sí? Sino algo mucho más allá, mucho más, algo que a veces no podemos llegar a explicar tampoco. Vamos al decir que Él es uno, ¿cierto? Podemos decir, a diferencia de otros dioses, no hay competencia con Él, o sea, no hay ninguno como Él. Hoy cantábamos precisamente recordando y reconociendo que no hay ningún Dios como el Señor, ¿cierto? Dice, es una Trinidad y trabaja como uno para nuestro bien y es galardonador de aquellos que se le acercan con fe. Pues, qué precioso que nos podemos acercar y que Él busca, aunque no merezcamos nada, nos galardona, nos da algo y, y busca que le conozcamos y que estemos cerca de lo que es Él. Y digamos, si buscamos que nuestra adoración ha de ser algo significativa para el Señor, o de forma significativa, debe ser aceptable, o sea, aceptable delante de Él. Debemos buscar ver a Dios de la forma en que Él se ha revelado a nosotros. Un conocimiento íntimo de la persona de Dios es tal vez la mayor motivación que podamos llegar a tener en nosotros como humanos, como sus hijos, para ser verdaderos adoradores. Creo que esto a la medida digamos, no hay mayor motivación que para adorarle a Él, que querer conocerle, y eso nos va a llevar a una adoración rebosante y que va a ser para toda la vida, no solo va a ser algo instantáneo ahorita, sino que lo vamos a poder disfrutar eternamente. Y cuando empezamos a conocer a Dios como realmente es, nuestra respuesta o nuestra reacción es enaltecerlo, darle la gloria por quien es y por lo que hace por nosotros. Entonces es realmente una bendición que el Señor se haya querido dar a conocer a nosotros, aun si fuera por el hombre, creo que muchos hombres, muchas personas han querido matar a Dios, ¿sí? Es decir, que no existe, que Dios es un invento del hombre, pero sabemos que este es un Dios verdadero, que nuestro Dios es un Dios verdadero y que por medio de Jesucristo hoy podemos conocerlo, tener una relación con Él y poder estar eternamente eh, junto con Él para conocerlo y adorarlo. Mis hermanos, principalmente ese era como el mensaje, la carga, como una invitación a todos a que siempre estemos buscándole, siempre estemos queriendo y deseando conocerla a Él. Y ese conocer a Él nos va a llevar a una oración cada vez más preciosa, más íntima, más agradable a lo que realmente el Señor quiere para nosotros. Entonces, hermanos, si
Pues si oramos, nos ponemos delante del Señor. Esta palabra primeramente es para mí. eh, es un llamado de atención del Señor para mí, principalmente para que todos los días busquemos conocerle un poquito más. Y asimismo, a la medida que lo conocemos y que Él se nos manifiesta en nuestras vidas, podamos como respuesta simplemente adorarle porque Él es Dios. Entonces, amado Señor, te damos gracias porque tú un día te diste a conocer a nosotros, Señor, no como un Dios distante y lejano, sino como un Dios que desea ser conocido eh, por cada uno de nosotros, Señor. Un Dios que quiere que tengamos una relación íntima y podamos caminar juntos contigo y ofrecer adoración agradable a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que se va quedando lo tuyo, Señor. Y disculpa si en algún momento salió algo de lo mío, Señor. Sé tú guardando a los hermanos y guardándome a mí, Señor, y que podamos en esa realidad cada día conocerte un poco más y adorarte constantemente, Señor. Solo sabemos que esto lo podemos hacer por tu Espíritu, Señor, por lo cual te pedimos que nos ayudes para poder vivir en adoración a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos, queda el micrófono abierto si algún hermano quiere complementar o si también en libertad para añadir, corregir, si de pronto faltó algo, el Señor sea proveyéndonos a todos, Señor.